pública. Ahora, muchos dicen también que la reacción rápida de Keiko Fujimori de convocar a un diálogo es justamente presionado un poco por esta actitud conservadora, de diálogo y de apertura de Kenji Fujimori, que ha obligado a la hermana a alinearse un poco hacia esa banda del diálogo, ¿no es cierto? Estamos con Santiago Mariani, que es analista político y coordinador, además de la maestría de Ciencia Política de la Universidad Ruiz de Montoya. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? Bien, me siento en falta que no tengo la escarapela que tienes tú, me pones en evidencia. Me pones en evidencia. Estamos patrióticos a la ya, audiencia, en el mes de la patria. Y ojalá que el mes de la patria pues abra las voluntades al diálogo verdadero, ¿no? Porque ¿quién puede decir que el primer encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori trajo algún tipo de resultado, ¿no? Fue una foto, una tomada de mano y listo, ¿no? No cambió absolutamente nada. ¿Crees que este diálogo, en una coyuntura un poco más áspera incluso, puede llegar a cambiar las cosas? Bueno, me parece que todos queremos que se produzcan resultados positivos. Ahora, las circunstancias en las cuales se va a producir este diálogo, creo que para el gobierno en particular, no son las mejores o las propicias. ¿Por qué? Por la correlación de fuerzas en las cuales se encuentra el gobierno con respecto a la oposición. Creo que el gobierno podría haber, por ejemplo, tomado alguna distancia y sin caer en el lugar de ser señalado como el intransigente, por ejemplo, le podría haber dicho a la oposición, reafirmamos el valor del diálogo, pero antes de iniciar una instancia de diálogo nueva, ¿por qué no esperamos a ver si hay algunos gestos concretos de parte de la oposición, de buena voluntad, en el sentido de poder impulsar ciertos temas en el Congreso? Y una vez que podamos ver que esos temas se van concretando y hay buena voluntad, nos sentamos a dialogar con una agenda concreta. ¿Por qué? ¿Crees que el gobierno está en posición de hacer ese pedido? No está el gobierno en este momento. Por eso me parece que las circunstancias no son las propicias. Ahora, ¿por qué el gobierno no está en esta posición? Porque el gobierno me parece que lo que no está mirando es la posibilidad de poder, a través de un mecanismo de reequilibrio con la oposición, que sería poder apoyarse más en la ciudadanía, interpretando lo que la ciudadanía le dijo al gobierno en el voto en la segunda vuelta, es decir, la clara señal de que su rol iba a ser equilibrar a la mayoría que ya se sabía que iba a haber en el Congreso y poner un freno en los intentos de avasallamiento institucional. Como el gobierno no hizo eso y como el gobierno se ha distanciado de la ciudadanía y como el gobierno no ha ido impulsando una agenda clara que pueda beneficiar a las mayorías en los temas que las mayorías, según los estudios de opinión, están demandando, entonces el gobierno se encuentra, digamos, acorralado, arrinconado. ¿Por qué? Porque no tiene ese poder de reequilibrio en el cual pueda sentarse a una mesa y negociar. Porque dialogar por dialogar en sí mismo, en donde el gobierno no tenga la posibilidad de poder exigir ciertas cosas, simplemente lo que va a ocurrir va a ser nuevamente un impas, un breve respiro, pero va a continuar el gobierno en esta dinámica donde la realidad se le impone una mayoría y el gobierno está atado de manos y no puede hacer demasiado. Justamente, la negociación es, yo tengo esto que tú quieres, tú tienes esto que yo quiero, y vamos a ver cómo intercambiamos y hasta qué punto. ¿El gobierno tiene algo que la oposición quiera? Es que si no hay un equilibrio de fuerzas distinto, que en este momento no hay, el gobierno no va a poder asistir a una negociación. Simplemente va a ir un diálogo donde la oposición va a tener mucha mayor capacidad de imponer lo que la agenda que la oposición trae. Y hay que mirar a la historia reciente, los casos. Por ejemplo, Mandela. Mandela era un hombre que estaba siempre dispuesto al diálogo. Pero cuando el presidente vota, mientras Mandela estaba preso, que era uno de los presidentes más duros que tuvo el apartheid, le ofreció públicamente a Mandela, le dijo: señor Mandela, yo lo libero hoy, mañana mismo de la cárcel,
pero usted depone la violencia y le dice a sus seguidores, Mandela públicamente le dijo, no señor, eso no lo voy a hacer, aun cuando se perjudicaba él mismo. Pero mientras eso sucedía, Mandela seguía dialogando con el gobierno. Es decir, lo que Mandela nunca estaba dispuesto a hacer era sentarse a dialogar sin tener herramientas con las cuales negociar. Entonces, Claro, presionado, chantajeado o traído de las es decir, narices, nunca ¿no? él iba, aún estando en una posición de enorme debilidad, porque era el gobierno contra él que estaba preso, aún en esa posición de debilidad, Mandela trataba de apoyarse en ciertos elementos que le daban a él una cierta fortaleza para poder establecer un diálogo conducente a una negociación, y no simplemente un diálogo para prestarse un diálogo donde él iba a salir peor de la situación en la cual se encontraba antes de iniciar el diálogo. Entonces, yo creo que el gobierno debería repensar esta situación. Ahora la situación ya está, digamos, la suerte está echada, en el sentido que el gobierno invitó, Claro, aceptó el convite. claro, De todas maneras, me fecha pareció, y hora, ¿no? de todas maneras me pareció positivo que en esta oportunidad el presidente diga, bueno, está bien, va a ser en el Palacio de Gobierno, va a ser sin la mediación. Es decir, trató de alguna De manera... darle la vuelta a la situación, ¿no? Trató de darle la vuelta a la Porque situación. muchos dijeron, el presidente como tal debió ser el que convoque al diálogo y esa puja se la ganó Keiko y puso la carta primero sobre la mesa. ¿Crees que esa reacción a la invitación de decir es en Palacio, es tal día, es tal hora, daba una sensación de fortaleza al presidente, de que el presidente como tal imponía algunas condiciones? Da una sensación de mayor fortaleza, pero la mayor fortaleza, insisto, está en que el gobierno repiense la agenda propia que puede impulsar desde el gobierno y que le permita esa agenda impulsar temas de modo simbólico y de modo concreto que lo acerque más a la ciudadanía, y con ese apoyo en la ciudadanía, con esa conexión que ahora se está debilitando, descascarando, porque la ciudadanía lo que está sintiendo es, bueno, ¿y este gobierno qué está haciendo? ¿Para quién está gobernando? ¿Para qué intereses? ¿Para los intereses de la mayoría? ¿Está mejorando, está avanzando la salud? ¿Está avanzando la educación? En un gobierno que recibió un país que tiene un cierto orden macroeconómico, que tenía recursos para hacerlo y que supuestamente eran quienes venían gestionando el Estado y que más experiencia tenían, y que luego de una etapa de Humala donde el país había estado como detenido, iba a venir una gran reactivación, el país... Nada de eso ocurrió porque justamente lo que me parece que el gobierno de alguna manera ha puesto de lado es la consideración política a la hora de tomar decisiones y gobernar, cosa que está demostrando que la mirada tecnocrática sin el fuerte apoyo popular encuentra rápidamente límites, y esos límites que está encontrando el gobierno son los que está aprovechando justamente la oposición para, en la situación de mayor fuerza relativa en la que se encuentra, poder imponer y tener permanentemente la dinámica política. Así es, esa mesa que es el gobierno tiene que tener dos patas necesariamente, la política y la técnica. Con una sola está demostrado que esa mesa se cae, no se sostiene. Bueno, está mostrando los límites. Ahora, ¿qué sería, digamos, la dimensión política de la gobernabilidad que le falta al gobierno? En primer lugar, tener una actitud distinta en el sentido de abrirse a escuchar más a la ciudadanía, a estar más en contacto con la ciudadanía, a estar más cerca de la ciudadanía. Por ejemplo, el proyecto de la reconstrucción del norte era una enorme oportunidad política que se le abrió al gobierno para estar bien cerca con los ciudadanos que necesitan en este momento soluciones muy concretas desde el Estado. Pero eso rápidamente salió de la agenda, pareciera ser como simplemente era un tema de construir nuevamente las casas, hacer nuevamente la infraestructura, y me parece que el gobierno no leyó esa oportunidad enorme política que la coyuntura le abrió para poder estar ahí y de manera simbólica y concreta también con las obras que se necesitan, poder resignificar lo que es la relación Estado y sociedad. El plazo para que se inicie la obra, el cemento, es muy larga, todavía va a llegar a finales de agosto. Ese paréntesis es demasiado largo para la población. Debió encontrar alguna fórmula de entremedio para estar, como tú dices,
cerca a la población y que la población sienta al Estado cerca. Y parece que no entendieron eso, ¿no? Y dijeron, ya está, en agosto nos volvemos a ver con el plan. Los gobiernos muchas veces encuentran límites por parte de sectores poderosos que no les permiten hacer ciertas cosas. Por ejemplo, Roosevelt en Estados Unidos, cuando quería introducir ciertas reformas laborales, obviamente encontraba resistencia de los empresarios. Entonces él convocó a los sindicatos y les dijo, fuércenme a hacerlo. ¿Qué quiere decir fuércenme a hacerlo? Salgan a las calles, protesten, hagan la lucha y eso me va a dar a mí herramientas. Bueno, el gobierno se encontró de repente con esa oportunidad que era la reconstrucción, donde se podían correr ciertos límites de ciertos sectores que de repente ciertas cosas no iban a permitir hacer. Y me parece que no la ha aprovechado. Era una enorme oportunidad para poder darle vuelta a una relación, que es la relación Estado-sociedad, donde está desbalanceada, en el sentido de que el Estado, a pesar de que el Perú tuvo un periodo de expansión económica de 15 años y de bonanza, ese Estado todavía, a los ojos de las mayorías y por lo que manifiestan en las encuestas, todavía se sienten desatendidos, se sienten insatisfechos, no sienten que el Estado esté de su lado, no sienten que los resultados están llegando, el delivery democrático. Ajá, y al año, terminando este primer año, la luna de miel termina y empiezan los conflictos sociales. Ya tenemos una huelga médica y vendrán otras. Hay una huelga de profesores en el Cusco que ya tiene varias semanas. Eso va a poner el cielo en una turbulencia mayor de la que se encuentra ya por el roce político que hay entre el Ejecutivo y el Congreso. La instancia a nivel del Poder Ejecutivo para poder resolver la conflictividad estaba dada en el más alto nivel de la decisión, en la PCM. Esa instancia de gestión de la conflictividad se le ha bajado, digamos, la llanta y se la ha puesto dentro de un viceministerio. Es decir, yo creo que el gobierno con esas señales lo que está indicando a la ciudadanía, que mira con expectativa y espera que el gobierno le brinde soluciones, es que el gobierno está tomando partido decididamente por una parte y se está olvidando la otra. Entonces la lectura que la ciudadanía está haciendo es: este gobierno gobierna para quién. Y eso es lo que más debilita a Kuczynski en la relación, al presidente, en la relación con la oposición. Y es lo que más favorece a la oposición para poder tener incentivos para avanzar y tener la iniciativa política. Y debieron cuidarse mucho en eso, ¿no? Porque venían ya con ese mote desde la campaña, ¿no? De los lobistas, el empresario convertido en político que va a jugar para sus amigos. Claro, volvamos a Mandela. Mandela, de lo que se tenía que cuidar frente a los blancos en la mesa de negociación era cortar el círculo de miedo. ¿Cuál era el círculo de miedo para los blancos? Era que una vez que llegaran al poder los negros y les permitían eso, iban a tomar revancha. Entonces Mandela todo lo que trataba de hacer era justamente acciones contrarias y que le dieran tranquilidad a los blancos en el sentido de que cuando llegaran al poder no iban a tomar revancha. El gobierno de Kuczynski debería estar cuidándose justamente de ese círculo de sospecha de que son lobistas, de que están a favor de los empresarios, hacer todo lo posible para justamente frente a la ciudadanía mostrar una cara distinta, con hechos muy concretos. Por eso, nuevamente, el tema del norte era una enorme oportunidad para que el gobierno dijera, bueno, al Congreso, por favor, la ciudadanía necesita esto, vamos a ejecutar estos recursos y estar ahí de manera directa, permanente, sostenida y estableciendo un vínculo distinto entre el Estado y la sociedad. Un vínculo que hasta ahora el gobierno creo que no está viendo como una maniobra política estratégica en la cual puede realmente tomar la iniciativa política. Y a cambio de eso puso todas sus fichas en Chinchero, que creo que para un grueso de la población lo que ha hecho es más bien confirmar esa sospecha, ¿no? De que era lobista y de que estaban sus amigos y su familia metido en todo este negocio, ¿no? Es que justamente lo que deberían hacer es totalmente lo contrario. Frente a las sospechas que existen en cada acción de gobierno, deberían estar pensando ellos, esto la ciudadanía
le va a indicar que nosotros estamos realmente trabajando para estos sectores específicos, o le va a dar un mensaje muy claro en que nosotros vamos a estar impulsando una agenda distinta en la cual vamos a llevar las soluciones que están demandando. ¿Tú crees que Keiko Fujimori tenga esa voluntad conciliadora que ha tratado de dar a entender en la carta donde proponía el diálogo, o ha sido una situación más bien forzada porque su hermano le estaba ganando demasiado terreno en eso y poniéndola más bien en evidencia de una actitud dura y confrontacionista frente al Ejecutivo? Podría llegar a ser un signo de debilidad. ¿En qué sentido? De que está sintiendo que el partido, de alguna forma, con el cuestionamiento que le hace su hermano y las renuncias que están empezando a ver, un poco se le está yendo de las manos. El hermano está apareciendo en los medios con una actitud dialogante, de concertación. Más que lo diría, ayer tuvo un gesto muy importante. Él dejó de ir a su reunión de bancada y fue a reunirse con el ministro del Interior. Claro. A tomarse fotografías y salir en los tweets, etcétera, etcétera, y reclamar la unión de todos para luchar contra la inseguridad ciudadana. Y eso es un gestazo ese. Así es. Y eso no es en la lectura política de lo que pasa dentro del partido que lidera Keiko Fujimori, no es un tema menor. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en el Perú se inscriben dentro de una larga tradición autoritaria. Como recién comentaba el alcalde de San Miguel, los partidos políticos hacia el interior son estructuras que están dominadas por una o dos personas o por un pequeño grupo. En el caso de Fuerza Popular, como era el caso del Partido Nacionalista, el único que le puede poner un límite serio o un desafío serio a un Fujimori es otro Fujimori. Es otro Fujimori. Así es. Entonces, Keiko debe estar muy atenta y permanentemente preocupada de que los avances o cuestionamientos que pueda hacer su hermano no signifiquen un cuestionamiento que la debilite a ella como la lideresa del partido. Por eso me parece que está tomando la iniciativa. ¿Y eso podría ser aprovechado por el gobierno para un poco más jalar hacia sus filas a Kenji Fujimori? Yo creo que el gobierno, como decía al principio, más que obsesionarse con esto de Kenji, cómo dividir, tiene que mirar hacia adentro, tiene que hacer una nueva relectura de lo que le está sucediendo en relación con la ciudadanía, y me parece que va por ahí mucho más el partido que debe jugar el gobierno y donde debe concentrar sus energías, y a partir de eso después replantear y rever cómo relacionarse nuevamente con la oposición que tiene enfrente, que es una oposición fuerte, consolidada, dura, que avasalla, que corre los límites, más allá de lo que democráticamente podría ser tolerable, etc. Entonces, creo que debería ir más por ahí el asunto. Vamos a ver qué nos espera el próximo martes y de allí en adelante. Bueno, ojalá que sea positivo a pesar de estas circunstancias, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Santiago, por haber estado aquí. Muchas gracias. Hemos llegado al final de Hora Clave, 9:01. Yo los dejo con Punto de Vista y Fiorella Cifuentes. No se mueva, te de más noticias.